El perímetro de seguridad euroasiático. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy jueves 16 de abril de 2026 y no hay tiempo para rodeos. Mientras Lavrov termina de dinamitar la diplomacia occidental en Pekín con revelaciones sobre la traición de la manada europea en Alaska, en el Báltico el pánico se apodera de las capitales tras el ultimátum ruso por el corredor de drones. El mundo se fragmenta y los intereses nacionales están chocando de frente. Así pues, que suban a bordo, aseguren sus posiciones, ese cafecito caliente, té, mate, chocolate, ustedes mandan. Y prepárense para la razón de Estado sin filtros. Así que iniciamos con este reporte. El perímetro de seguridad euroasiático. Atención a la respuesta de Sergei Lavrov sobre el papel de Rusia en el conflicto iraní. No se trata solo de ser un consultor. Rusia se está posicionando como el garante real de una estabilidad que Occidente destruyó en el 2019. Más que un formato Normandía, el perímetro externo. Lavrov recuerda que Rusia ya tiene la experiencia de convertir uranio altamente enriquecido en combustible para Bushehr. Pero la propuesta va más allá, el concepto del Golfo. Rusia y China están reviviendo el concepto de seguridad para el Golfo Pérsico que une a las 6 monarquías árabes, Irán, Irak y Jordania. El fin de la tutela yanqui. Lavrov propone que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Rusia y China tienen veto, formen un perímetro externo de garantías. Traducido, ya no se necesita que la quinta flota de Estados Unidos proteja a nadie. La seguridad la ponen las potencias regionales con el respaldo de Moscú y Pekín. La estrategia de la cizaña. Sunnis contra chiíes. Lavrov denuncia una táctica latente y perversa de Washington. Dividir para reinar. El canciller ruso afirma que existe un deseo deliberado de Occidente de impedir el acercamiento entre los árabes e Irán, utilizando las contradicciones entre suníes y chiíes. ¿Sí? La mano de Pekín. Lavrov elogia cómo China facilitó discretamente el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. Esto, según él, no fue bien recibido por todos, en referencia directa a Washington e Israel. Porque una región unida es una región que no necesita comprar armas estadounidenses ni permitir bases extranjeras. ¿Se dan cuenta? Así pues, que escuchen la profundidad de estas palabras. Lavrov está diciendo que mientras Estados Unidos quiere eliminar la civilización persa para controlar el petróleo, Rusia y China proponen que el Golfo y los estrechos sean zonas de paz. Rusia está dispuesta a llevarse el uranio de Irán si es necesario para calmar las aguas, pero no bajo los dictados de Trump, sino bajo un acuerdo de respeto mutuo. La pregunta es, ¿dejarán que las monarquías árabes decidan por sí mismas? Lavrov dice que percibe un creciente interés en la región por esta normalización. Así que estar atentos porque si Arabia Saudita y los países del Golfo aceptan el plan ruso-chino, el estrecho de Hormuz dejará de ser una zona de guerra para convertirse en arteria de la gran asociación euroasiática. Y eso, amigos, es el fin definitivo de la influencia de Washington en el suministro energético mundial. Muy difícil, ¿no? Pareciera un sueño, más que un sueño, una fantasía, ¿no? Ahora bien, Cuba en la mira. ¿Guerra colonial o resistencia soberana? Amigos de qué hablan Geo. Trump ha lanzado una amenaza que resuena con ecos del siglo XIX. Tras Irán, investigará a Cuba. Pero la respuesta de Lavrov desde China no ha sido de preocupación, sino de una serenidad desafiante. Rusia no solo habla, Rusia actúa. ¿Mm? El puente del petróleo. Rusia rompe el bloqueo. ¿Se acuerdan? Mientras Estados Unidos intenta asfixiar la economía de la isla, Moscú ha pasado a los hechos. El primer envío. Lavrov ha confirmado la llegada del buque cisterna Anatoly Kolotkin con 100.000 toneladas de petróleo a Cuba, un suministro vital para los próximos meses que rompe de facto el cerco energético que Washington pretendía imponer tras la caída del suministro venezolano.
Y aquí nos encontramos con alianza con Pekín. Lavrov subraya que no están solos. China también participa en este soporte económico y humanitario. Cuba ya no es una isla aislada, es un nodo de resistencia apoyado por las dos mayores potencias de Eurasia, Rusia y China. La lección de cortesía, el fracaso del chantaje. Lavrov le ha dado una clase magistral de diplomacia a Washington. No es la primera vez. El engaño del diálogo. Recuerda que Cuba siempre ha estado dispuesta a negociar, como ocurrió en los tiempos de Obama. El problema no es la Habana, sino un Washington que incumple sus promesas sistemáticamente. Aversión contra diplomacia. Lavrov aconseja a Estados Unidos que si siente aversión por un gobierno, lo que debe hacer es dialogar, no intentar asfixiarlo. La cortesía y los buenos modales, según el canciller, logran más que la soberbia colonial. ¡Ay, qué bofetazo le han dado a Washington! Pero igual, les entra por aquí y les sale por aquí. No les importa. Son lo que son. ¿Mm? Así que fíjense bien en la jugada. Trump amenaza con investigar a Cuba, una frase que en el lenguaje diplomático suena al preludio de intervención o endurecimiento total del bloqueo. Pero mientras él habla, el petróleo ruso ya está descargando en Matanzas. Lavrov está enviando un mensaje cristalino. Rusia y China no van a permitir que Cuba sea el próximo escenario de una guerra colonial abierta. Si Estados Unidos intenta repetir en la isla lo que está haciendo en Hormuz, se va a encontrar con el mismo muro de acero industrial y político que estamos viendo en Pekín. Así que poner atención porque la soberanía de Cuba es hoy el termómetro de la paciencia de Moscú. ¿Se atreverá Trump a interceptar un buque ruso en el Caribe como lo está haciendo en el Golfo Pérsico? Lavrov ya avisó que defenderán la libertad de sus amigos hasta el final. Así pues, amigos, de que este jueves 16 de abril, la torre de mando sigue procesando la artillería diplomática de Sergei Lavrov en Pekín. Lo que el canciller ruso acaba de exponer es la anatomía de una trampa, la cultura de cancelación geopolítica aplicada al estrecho de Hormuz para incendiar todo el Golfo Pérsico. Así que entremos de lleno a este análisis de bloqueo estratégico del jueves. La trampa de Hormuz y la cancelación de la historia. Lavrov ha lanzado una acusación gravísima desde China. Washington está intentando forzar el concepto de dos guerras. Quieren convencer al mundo de que el ataque inicial de Estados Unidos e Israel contra Irán no cuenta y que la respuesta iraní contra bases estadounidenses en países árabes es una agresión no provocada. Imagínense ustedes esto. El veto ruso-chino, frenando la mentira. Lavrov revela que Estados Unidos intentó pasar una resolución en las Naciones Unidas para condenar a Irán por el cierre de Hormuz, pero borrando los ataques del 28 de febrero que iniciaron el fuego. La cultura de la cancelación, ¿no? Moscú y Pekín bloquearon la resolución. Lavrov denuncia que Occidente cancela los antecedentes que le resultan inconvenientes. Lo hicieron en Ucrania ocultando el golpe de Estado de hace 12 años y lo intentan ahora en el Golfo para que, ante la historia, Irán parezca como el único agresor. Imagínense ustedes esto. Así que protegiendo la negociación, Lavrov es claro. Si esa resolución se hubiera aprobado, Irán jamás habría ido a las conversaciones de paz en Islamabad. Occidente buscaba que las Naciones Unidas validara su guerra, no la paz. Ahora, Bab el-Mandeb, el efecto dominó. La advertencia de Lavrov es un escalofrío para la economía global, la amenaza hutí. Si la agresión persiste en Hormuz, los hutíes de Ansar Allah ya han avisado que cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb. Eso significaría el cierre total del Mar Rojo y el Canal de Suez. La paz es la única salida. Lavrov recuerda que en décadas de existencia de la República Islámica, Hormuz jamás fue un problema para la navegación, hasta que llegaron los ataques de febrero. Rusia y China están listas para ser los garantes externos de la navegación.
pero solo si se respetan los derechos de Irán. Así pues, que escuchen bien lo que Lavrov está diciendo entre líneas. Washington está jugando con fuego al intentar cancelar la realidad. Quieren que los países árabes se peleen con Irán por las consecuencias de una guerra que inició el Pentágono. Pero la jugada les ha salido mal. Rusia y China han puesto un muro en el Consejo de Seguridad para evitar que las Naciones Unidas se convierta en la Oficina de Relaciones Públicas de Trump. El mensaje es nítido. No habrá seguridad en Hormuz ni en Bab el-Mandeb mientras Estados Unidos siga utilizando la fuerza para reorganizar el mercado energético. Así que hay que estar atentos con los ojos muy abiertos porque si Bab el-Mandeb cae, el comercio entre Asia y Europa muere. Lavrov y Wang Yi ya tienen el plan para evitarlo y ese plan no incluye portaaviones estadounidenses, sino diplomacia soberana. Ahora, no hay que olvidar la traición de Alaska, el acuerdo que Europa dinamitó. Lavrov ha tirado de la manta y lo que ha salido a luz es turbio. Turbio hasta la médula. Resulta que en agosto de 2025 en Alaska, Rusia y Estados Unidos llegaron a un entendimiento histórico. El acuerdo de Áncoras, reconocimiento de la realidad. Lavrov confirma lo que muchos ya sospechábamos, pero nadie se ha atrevido a decir. La propuesta de Trump en Alaska fue la administración estadounidense la que propuso el reconocimiento de jure de la realidad sobre el terreno. Es decir, que Crimea, el Donbass y Nueva Rusia fueran reconocidos legalmente como parte de Rusia. ¿Se dan cuenta? Ha sido Estados Unidos. La aceptación de Moscú. El presidente Putin aceptó la oferta. Obvio, ¿no? Rusia estaba dispuesta a cerrar el conflicto bajo esos términos de realismo geopolítico. Había un camino a la paz trazado por los dos gigantes. Y ahora nos encontramos con la manada europea, los saboteadores de la paz. Pero aquí viene lo increíble. Lavrov utiliza una palabra fortísima, manada. Manada. El sabotaje. Apenas se conoció el borrador del acuerdo, la burocracia de Bruselas junto a París, Berlín y Londres se abalanzaron sobre Washington como una manada de lobos para presionar a Trump. El retorno al delirio. Bajo esta presión, Estados Unidos empezó a retirar su propia oferta. Ahora el discurso ha vuelto a la fantasía de Zelensky. No reconocer nada, considerar los territorios como ocupados y mantener la esencia nazi del régimen de Kiev sin cambiar una sola ley lingüística o religiosa. ¿Mm? Así pues que escuchen bien la gravedad de esto. Es que esto es grave. Tuvimos la paz en la punta de los dedos en agosto de 2025. Trump y Putin estaban de acuerdo en reconocer la nueva geografía de seguridad. Pero fueron los líderes europeos, esos que dicen defender la democracia, los que obligaron a Washington a recular. Lavrov está diciendo que Europa prefiere una guerra eterna antes de aceptar que Rusia ha recuperado sus tierras históricas. Prefieren mantener un régimen que prohíbe el idioma ruso, la Iglesia Ortodoxa, antes que permitir un acuerdo de paz sensato. Así que poner mucha atención porque si Alaska fracasó por culpa de la manada de Bruselas, pues Rusia ya no tiene razones para ser clemente. El hecho de que Putin acelere su visita a Pekín es la señal de que Moscú ha entendido que no se puede negociar con quien no tiene palabra. Entremos al silencio de la razón de Estado, negocios, sanciones y la nueva gobernanza. Lavrov ha sido muy claro. Las relaciones con Washington no están congeladas, pero Moscú ya no se traga los anzuelos de la retórica. Hay un diálogo constante, sí, pero sucede en silencio porque los resultados reales no necesitan aplausos en las redes sociales. ¿Ok? Y ya se imaginan ustedes a qué se refiere Lavrov con esto de los aplausos en las redes sociales, ¿no? Así que entramos al dominio energético, el verdadero rostro de Trump. Lavrov advierte que no hay que hacerse ilusiones. Aunque Trump diga que se guía por intereses nacionales, esos intereses siguen siendo el dominio absoluto de los mercados energéticos. El ataque a Rosneft y Lukoil,
Lavrov denuncia que la administración Trump no solo extendió las sanciones de Biden, sino que está forzando a los gigantes petroleros rusos a retirarse de todos sus proyectos internacionales. Quieren que Rusia se quede dentro de sus fronteras mientras ellos intentan capturar el petróleo venezolano e iraní. Así que nos encontramos con la teoría contra la realidad, contra la realidad. Washington dice, resolvamos Ucrania y luego hablemos de negocios. ¿Mm? Esos 12 billones de dólares, ¿no? Lavrov responde con ironía. Para cuando ellos quieran hablar de negocios pragmáticos, ya no quedará nada que ofrecer, porque Rusia ya habrá construido su propia arquitectura con sus otros socios. ¿Mm? De la globalización a la fragmentación necesaria, ¿no? Este es el concepto más potente de la rueda de prensa. Lavrov afirma que el mundo está pasando de la globalización controlada por Occidente a la fragmentación de liberación de los dictados. La fragmentación no es un caos, es una forma necesaria de liberación. Es el proceso por el cual las naciones se desconectan de los mecanismos financieros del dólar para recuperar su soberanía. Es el eje BRICS y OCS, ¿no? Organizaciones como los BRICS y la OCS ya no son alternativas, son los nuevos mecanismos de gobernanza global. Lavrov confirma que Putin y Xi Jinping están formalizando estructuras para gestionar el mundo sin necesidad de pedir permiso a la burocracia de Washington o Bruselas. Así que esto nos lleva al martillo de la verdad. Escuchen bien la conclusión de Lavrov tras su reunión con Xi Jinping. Rusia y China ya no están esperando a que Occidente vuelva a la razón. Han entendido que la globalización era una trampa y que la fragmentación es la puerta a la libertad. Mientras Trump intenta negociar teorías de negocios para después de la guerra, Putin llega a Pekín en mayo para afirmar la realidad del futuro. China y Rusia están consolidando el apoyo de la mayoría global basándose en la Carta de las Naciones Unidas en original. No en las reglas inventadas por la OTAN y la burocracia de Bruselas. Estar atentos porque la estaca de Álamo, energética para Europa, y la manada de Bruselas que saboteó Alaska son los estertores de un orden que se muere. El nuevo mundo se está cocinando hoy en Pekín con cimientos de titanio y energía soberana. Ni un paso atrás. Sin demora. Ahora, dejemos por un lado ya la entrevista de Lavrov y entremos a una noticia que yo considero es contundente. Hablemos de la ley de invasión rusa. Sí, el fin de la impunidad occidental. Amigos de Que Hablan Geo, comunidad de Que Hablan Geo, mucha atención a este movimiento del Kremlin. El Parlamento ruso ha aprobado en la primera lectura un proyecto de ley que cambia las reglas del juego para siempre. Putin podría enviar tropas al extranjero para liberar cualquier ciudadano ruso arrestado o procesado. ¿Saben la magnitud de esto? ¿Saben qué significa esto? El espejo de la ley de la Haya. Lo que The Times, diario británico, califica como una amenaza a la OTAN, no es más que la aplicación de la razón de Estado al estilo de Washington. Es la hipocresía al descubierto, ¿no? Desde el 2002, Estados Unidos tiene la ley de invasión de la Haya, que les permite usar la fuerza para liberar a sus militares de la Corte Penal Internacional, la CPI. Rusia simplemente está nivelando el campo. Si tú puedes invadir para rescatar a los tuyos, pues nosotros también. Protección total. Esta ley no solo cubre a políticos, sino a marineros, empresarios, ciudadanos comunes que sean víctimas de lo que Vyacheslav Volodin llama la represión de la justicia occidental. ¿Cómo les quedó, El blindaje de la flota en la sombra. Aquí es donde la cosa se pone más turbia y real para el comercio global. Escolta militar. El Reino Unido, bajo Keir Starmer, ha autorizado a sus fuerzas especiales a abordar petroleros rusos, ¿no?
La respuesta de Moscú es esta ley. A partir de ahora, cualquier intento de abordar un buque ruso será ilegalmente un casus belli que autoriza a Putin a enviar una fragata o fuerzas especiales para liberar a su tripulación. Pánico en el Báltico. Estonia ya lo ha entendido. Han abandonado sus planes de tener petroleros porque, como dice su propio comandante naval, el riesgo de escalada militar ahora es demasiado alto. Ya han visto cazas rusos escoltando petroleros sin bandera y saben que Moscú no está bromeando. Ahora bien, el próximo paso, Estonia o el flanco oriental. Occidente está aterrado con la posibilidad de que esta ley sea el pretexto para entrar en los países bálticos bajo la bandera de proteger a la diáspora rusa. ¿Ok? Esto nos lleva al artículo 5, el famoso artículo 5 de la OTAN, en jaque. Rusia está poniendo a prueba la voluntad de la OTAN. ¿Iría Washington a una guerra nuclear por el arresto de un ciudadano ruso en Tallinn si Putin envía fuerzas especiales a rescatarlo? ¿Mm? La cautería de la resistencia. El hecho de que Ana Sivileva, figura clave de la Fundación de Defensores de la Patria, sea coautora del proyecto, indica que esta ley nace de la necesidad de proteger a quienes luchan por el país. ¿Mm? Así que, amigos, fíjense en la simetría del conflicto. Rusia ya no acepta que sus ciudadanos sean tratados como moneda de cambio o rehenes de la CPI. Con esta ley, Putin le está diciendo a la OTAN, si tocas a un ruso, prepárate para ver los paracaidistas en tu puerta. Es la respuesta directa a la piratería de Starmer en el Canal de la Mancha y al acoso de la CPI. Rusia está asumiendo que el derecho internacional occidental ha muerto y que ahora solo rige el derecho de la fuerza para proteger a los suyos. Finalmente, ¡aluy! Así que vigilad, porque si esta ley se aprueba definitivamente, la flota en la sombra pasará a ser una flota escoltada y el primer abordaje británico podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La razón de Estado no permite que el ciudadano sea abandonado, ni un paso atrás. Ahora, de aquí pasemos al corredor de la discordia. Pánico en el Báltico. Amigos, Rusia acaba de propinar una bofetada de realidad a Lituania, Letonia y Estonia. Moscú ha lanzado una acusación directa y demoledora. Los tres países bálticos han permitido un corredor aéreo para que drones ucranianos ataquen territorio soberano ruso. Y esto nos lleva al ultimátum de Sájarova. Cuando María Sájarova habla, Europa del Este aparentemente tiembla. Digo aparentemente y les digo por qué después. Pero esta vez la señal ha sido un ultimátum en toda regla. La acusación: Rusia afirma tener pruebas de que el espacio aéreo de la OTAN se ha usado como trampolín para ataques enemigos, o sea, para ataques ucranianos. No es una protesta diplomática más, es la designación de estos países como participantes directos en las hostilidades. La reacción de pánico. Lo que describe el portal chino es revelador. Lejos de la retórica desafiante de hace meses, los tres países se han apresurado a negarlo todo. Nosotros no hicimos esto. No nos atreveríamos. Parece, como dice el artículo, niños que se han portado mal intentando evitar el castigo del Kremlin. El efecto de Rashomon y la guerra psicológica. Moscú no está buscando una disculpa, está aplicando presión psicológica sistémica. Desnudar a la OTAN. Al señalar a tres miembros de la alianza, Rusia pone a prueba la solidaridad del bloque. La OTAN ha respondido con palabras de apoyo, pero no ha iniciado ninguna investigación. ¿Se dan cuenta? Saben que si demuestran la verdad, el artículo 5 se convierte en una trampa mortal para todos ellos. Control de la situación. Rusia envía un mensaje claro. Sabemos lo que hacen, dónde están y cómo actúan. Al forzar a los bálticos a justificarse
desesperadamente, Moscú ha tomado el control de la narrativa de seguridad en la región. Así que fíjense en la simetría de las noticias de hoy. Por un lado, Putin prepara una ley para invadir y rescatar ciudadanos en extranjero y por otro, Sajárova señala a los bálticos por prestar su cielo para drones ucranianos. La pinza se está cerrando. Lituania, Letonia y Estonia han descubierto que ser la punta de lanza de la OTAN tiene un precio muy alto cuando el gigante de al lado deja de hablar y empieza a emitir ultimátums. Ahora mismo el miedo a la represalia rusa es más fuerte que la confianza de las garantías de Washington. Estar atentos porque este corredor de drones podría ser el casus belli perfecto para aplicar esa nueva ley de protección de ciudadanos que vimos hace un momento. El Báltico ha pasado de ser un lago de la OTAN a ser una zona de pánico diplomática. E insisto, diplomática. Ahora bien, ¿esto es diplomacia o impotencia? Porque hay un debate interno en Rusia. Y vamos a ser honestos y a decir lo que muchos en Rusia y me atrevería a decir en el mundo piensan. El artículo de Baiyahao, este artículo de diario chino, nos muestra a unos países bálticos asustados. Pero para el pueblo ruso, para el veterano de la Unión Soviética, esto es un mal chiste. El fantasma de la Unión Soviética contra la Rusia actual. Hay una corriente de opinión muy fuerte que dice basta de palabras, ¿sí? Y esa es la crítica del pueblo en las calles de Moscú y en los canales de Telegram militares. La risa es amarga. Sajárova emite una advertencia. Medvedev lanza una frase tenebrosa en redes sociales. ¿Y qué pasa? Nada. Los drones siguen cayendo. El desafío de la inteligencia artificial. No estamos hablando de juguetes. Se avecinan 100.000 drones británicos y noruegos programados con la inteligencia artificial de Palantir. La OTAN no se asusta con comunicados. La OTAN se ríe mientras calibra sus algoritmos para el próximo ataque. Así que, ¿misión cumplida o miedo a la escalada? Para muchos, ver a los países bálticos justificarse como niños malcriados no es una victoria. Es una humillación para Rusia. Es la doctrina del golpe. La historia enseña que los dóciles caen. Si permites que se use tu espacio aéreo para atacar tu territorio durante días, la advertencia llega tarde. La pregunta incómoda: ¿es esto realmente presión psicológica o es que el Kremlin tiene miedo de apretar el gatillo contra un miembro de la OTAN? La ley que vimos antes para proteger ciudadanos parece papel mojado si no se aplica contra quienes facilitan el asesinato de rusos con drones de última tecnología. Digo, solo digo. Así pues, amigos, que aquí, en De qué habla Geo, no venimos a venderles propaganda barata. La realidad es que la paciencia tiene un límite y la diplomacia de micrófono está perdiendo credibilidad. Mientras Lavrov habla de buenos modales en Pekín, los drones con inteligencia artificial de Palantir están buscando objetivos en suelo ruso. Rusia tiene que decidir si quiere ser el gigante educado, que recibe bofetadas, o la potencia que responde con la contundencia que la Unión Soviética solía hacer. Los bálticos niegan todo hoy, pero mañana volverán a abrir el corredor si ven que la única respuesta es un post en Telegram y una cara de villano de Medvedev. Estar atentos porque el pueblo ruso no va a aceptar misiones cumplidas de papel mientras las fronteras sean vulnerables. La verdad, la verdadera razón de Estado no se escribe con tinta, se escribe con los hechos que dejen claro que el costo de atacar a Rusia es la aniquilación inmediata. Ahora bien, esto nos lleva al eje Berlín-Kiev, la cartera abierta y el negocio de la guerra. Sí. Si pensaban que el chantaje de Zelensky tenía límites, prepárense. En una visita sorpresa, el líder ucraniano ha logrado que el canciller Friedrich Merz abra no solo las puertas de Alemania, sino una cartera que parece no tener fondo. Estamos ante una alianza estratégica que es en realidad un contrato de dependencia total.
90.000 millones de euros y la caída de Orbán. La noticia es turbia. Merz ha celebrado la derrota de Víctor Orbán en Hungría como una buena noticia, por una sola razón: dinero. El préstamo de la Unión Europea sin el veto de Orbán, pues ahora Merz puede desbloquear los 90.000 millones de euros de la Unión Europea para Kiev. Y esto lo llevaría al laboratorio de combate. Merz no oculta el interés alemán. Dice que la industria de defensa ucraniana es innovadora porque está curtida en combate real. Lo que no dice es que está usando a Ucrania como un campo de pruebas para que la tecnología de defensa alemana se perfeccione con sangre ajena. ¿Mm? Ese es el precio de la traición al pueblo, ¿no? Mientras Merz le promete a Zelensky sistemas de defensa aérea, armas de largo alcance y drones con inteligencia artificial, la realidad en las calles de Alemania es otra. La crítica de Wagner, como bien señala Sarah Wagner, el gobierno alemán está priorizando enriquecer el círculo de Kiev mientras el pueblo alemán sufre precios de combustible récord. A los conductores alemanes les dan migajas de 17 céntimos, mientras a Zelensky le entregan cheques de miles de millones. El centro de retorno, ¿no? Han inaugurado un centro para asesorar a los ucranianos que quieran volver. Esta es una idea magnífica de Merz. Quiere que todos los ucranianos jóvenes vayan al campo de batalla. Una maniobra cínica para intentar aliviar la presión migratoria en Alemania mientras sigue alimentando el conflicto que impide a esas personas que tengan un hogar seguro al cual regresar. ¿Qué podríamos esperar de Alemania, no? La historia no se repite, pero rima, ¿eh? Así que el programa de este jueves yo creo que ha sido nítido. Por un lado, Rusia y China consolidan una alianza de infraestructura y energía en Pekín. Por el otro, en Europa, la manada de la que habla Lavrov, liderada ahora por un Merz belicista, decide quemar el futuro de sus ciudadanos para mantener vivo un régimen en Kiev que ya produce sus propias armas con dinero europeo y sangre ucraniana. La razón de Estado nos dice que este nivel de gasto es insostenible. Alemania se está desindustrializando para armar a un gendarme en el este. Mientras tanto, en el Báltico juegan a provocar a Rusia con drones, confiando en que Moscú solo responderá con comunicados de Sájarova. Estar atentos porque el nudo se aprieta. Los 90.000 millones de euros no van a comprar la victoria. Solo van a prolongar la agonía y enriquecer a los de siempre. Nosotros seguiremos aquí, en la torre de mando de Que Hablan Geo, analizando los hechos que otros quieren ocultar tras la propaganda. No olviden apoyar este faro de independencia con su aporte, QRs en la pantalla. En este mundo de censura y carteras abiertas para la guerra, su apoyo es nuestra única garantía de libertad. Mantengan la sobriedad y la guardia alta y estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.